Bien. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. ¿Ya? Búsquela tranquilamente. Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 6, verso 14. Si la ha encontrado, se va poniendo de pie y le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas 6, 14. Gálatas 6, 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Repito, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Tome asiento en el nombre del Señor. Vamos a ver qué es lo que Pablo quería, ¿cierto?, demostrar y explicar en la palabra del Señor a estos Gálatas. Recuerda que los Gálatas en algún momento le dijo: oh Gálatas insensatos, ¿cierto? Habiendo comenzado en el espíritu, estás terminando en la carne. Por lo tanto, dice la Escritura de que Pablo no se va a gloriar de nada, sino solamente en la cruz de Cristo. La gloria o la vanagloria que aparece acá, quiero yo darle una definición que aparece en el diccionario, lo que significa la vanagloria, que significa petulancia, orgullo, engreimiento. Eso es la vanagloria. Por lo tanto, Pablo dice: lejos esté de mí el gloriarme, es decir, el exaltarme a mí mismo, ¿cierto? Sino solamente yo me glorío en la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué es lo importante de esta cruz? ¿Y por qué Pablo no se gloría de él cuando él tiene muchos motivos para gloriarse? Si nosotros vemos el currículum de Pablo, lo que sabemos de Pablo es que Pablo era ciudadano romano, ¿ya? Y como ciudadano romano, Pablo tenía el derecho de poder tener casa, posesiones, podía postular a cargos de senado, de diputado. Ser un ciudadano romano en el tiempo de Cristo era muy importante porque era un hombre de prestigio, era un hombre de lucas, era un hombre pudiente. Aparte de que Pablo venía de buena familia, era adinerado. Por lo tanto, Pablo era ciudadano romano, tenía muchas cosas buenas él, tenía de qué gloriarse. Es como cuando nosotros decimos: no, yo estudié en la universidad tanto, tengo tantas carreras, tengo tantos posgrados, tengo tantos doctorados. Los gloriamos, ¿cierto?, de lo que somos. Pablo tenía mucho de qué gloriarse dentro de su ciudadanía como romano. También Pablo podía vanagloriarse en la educación religiosa que tenía. Recordemos que Pablo venía de la tribu de Benjamín, que era fariseo, y aparte de eso él era discípulo del rabino Gamaliel. Y sabemos que Gamaliel era nieto de Hilel, el gran sabio Hilel, junto con su coterráneo Shammai. También dice la Escritura que Pablo era un hombre intelectual, dice que él vivía en Tarso. Y la ciudad de Tarso era bien parecida a la Grecia. Y usted sabe que en Grecia la filosofía era pan de cada día. Eran hombres estudiosos, hombres estudiados. Pablo también escribió 13 cartas. En el Nuevo Testamento, 13 cartas de él son de Pablo. Tenía por qué gloriarse. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Pablo fue al tercer cielo, es decir, él podía gloriarse de muchas cosas, pero él dijo: yo no me gloriaré de nada de eso, sino solamente de tener a Cristo en mi vida. Y a este Cristo crucificado. Yo le pregunto a usted, ¿las cosas que usted tiene en su vida son más importantes que Cristo? Así como Pablo dice que tengo yo todo por basura, solamente ganando a Cristo. Porque en Cristo está la plenitud de gozo.
La Escritura dice que Pablo también trabajó como misionero más que todos los discípulos. Usted ha visto que Jesús tenía 12 discípulos y de esos 12 se habla bastante poco. De Pedro se dice unas cuantas cosas, de Mateo otros pocos, pero del resto de los discípulos no se habla mucho. Pero sí, Pablo tiene 13 cartas con respecto al Evangelio y la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, es necesario que nosotros entendamos que Pablo tenía mucho de que vanagloriarse como hombre, pero él no lo hacía. Yo quiero traer esta palabra en la reflexión porque muchas veces nosotros somos muy engreídos con cosas que tenemos, con conocimiento que a lo mejor hemos adquirido en el tiempo. Entonces, ¿ha tenido usted compañeros de trabajo en la universidad o en el trabajo que se creen superiores a otros? Que se creen lo muy, y muchas veces hasta en la iglesia eso ocurre. Hermanos, cierto, que pasan a llevar al otro porque tienen años más de cristianismo, porque saben un poco más de la Biblia, quieren ponerle el pie encima al que no sabe. Y eso lo podemos ver en la iglesia, cuando ahí no debería ser así. Por lo tanto, la vanagloria está en todo lugar. Está en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la familia. Siempre en las familias, cuando se juntan los hermanos, los primos, siempre hay uno que aparenta ser más rico, más poderoso. Ah, mira, ahí viene la pobretona de allá de Hualpén. ¿Ah? Y la otra no, de San Pedro. Ah, no, ser ricachona, esa viene de allá. Entonces siempre hay vanagloria y engreimiento, aún en las familias. Por lo tanto, Pablo dice, yo no me voy a gloriar de nada de lo que yo tengo, de lo que poseo, de lo que soy, de mi conocimiento, de lo que Dios me ha mostrado, de nada, sino solamente en Cristo y a este crucificado. Es decir, Pablo tenía todas sus cartas puestas en Cristo el Señor. Amén. Bien, la Biblia dice en Filipenses 3:8, no quiero que lo busque, solamente quiero que lo escuche. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, dice, y lo tengo todo por basura, solo para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mire qué importante lo que le estoy compartiendo. Pablo dice que él tenía muchas cosas, dice, ciertamente aún no estimo todas las cosas que yo tengo, sino solamente la excelencia del conocimiento del Señor y ser hallado en Él. Todo lo que yo tengo lo he perdido y lo he dejado por basura con el único propósito de ganar a Cristo. Es decir, cuando la riqueza es más grande que Cristo, cuando mi esposo es más grande que Cristo, cuando mi hijo es más grande que Cristo, eso se llama idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es todo lo que ocupa el primer lugar en su corazón y que no es Dios. No solamente una idolatría es un santo o una virgen, o un crucifijo, o un objeto, sino muchas veces también nosotros endiosamos a nuestras familias, a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a nuestro esposo. Por lo tanto, la definición de idolatría que en esta iglesia se lleva es que idolatría es todo aquello que ocupa el primer lugar en su corazón y que no es Dios. Amén. Por lo tanto, Pablo dice que deja todo él por basura con el único hecho de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Mire, ser hallado en Él, es decir, cuando Dios, que está en los cielos, Él mira hacia abajo, no lo ve a usted, sino anda viendo a alguien que se parezca a su Hijo Jesucristo. Entonces cuando mira dice, ah, no, ahí está la hermana Luz. No, yo no quiero ver a la hermana Luz, yo quiero ver a Cristo en la hermana Luz. Entonces Cristo va creciendo en nuestra vida, porque la Biblia dice que nosotros debemos ir creciendo en gracia, en sabiduría. Por lo tanto, cuando ya la plenitud de Cristo está dentro de usted, ya yo no voy a ver a la Luz ni a la hermana Daisy, sino que yo voy a ver a Cristo en la hermana. Amén. Yo veo a la Yesenia que está sentada ahí, ¿cierto? Pero yo todavía no veo
a Cristo dentro de la Yesenia. Entonces cuando Cristo empiece a nacer dentro de la Yesenia, se va a notar. Eso se llama glorificación. ¿Cómo se va a notar? Es lo mismo que un embarazo. Usted cuando ve a una mujer que está embarazada y tiene 1 mes y 2 meses de embarazo, ¿se nota algo? Pero la vida la lleva por dentro. No se nota. Ella sigue avanzando, pasa 1 mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasa 4 meses y ya se empieza a notar la guatita. A los 8 meses ya es evidente. O sea, ni siquiera tiene que decir que estoy embarazada, porque lo que se está formando por dentro la está deformando por fuera. Por lo tanto, Yesenia no va a necesitar a mí decirme cuánto de Cristo ella tiene, porque cuando Cristo empiece a formarse dentro de ella, va a ir creciendo, 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 a tal nivel que por fuera ella se va a transformar. Su mirada va a ser distinta. Y va a empezar a orar, va a empezar a clamar, va a empezar a levantar las manos y va a empezar un crecimiento. Entonces cuando Dios mire hacia abajo va a decir, ahí veo a una hija de mi hijo, de Cristo, porque Cristo está creciendo en ella. ¿Amén? ¿Me hago entender? Es decir, cuando algo se está formando por dentro, algo se está deformando por fuera. Cuando nosotros somos hijos del Señor, cuando Cristo empieza a ser formado dentro de nosotros, por fuera nosotros nos empezamos a deformar, espiritualmente hablando. ¿Amén? Nuestra mirada cambia. Nuestra forma de orar cambia, de congregarnos, de estar. Por lo tanto, dice en el verso 9, recuerden que estoy en Filipenses 3:9, dice, ser hallado en Él. Es decir, Cristo, Dios quiere que usted sea hallado en Cristo. Amén. ¿Dónde tenemos que estar nosotros refugiados, escondidos? En Cristo. ¿Dónde tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto? En Cristo. ¿Cuál fue el molde que Dios dejó para que nosotros llenáramos? Cristo. Él es el molde. Él es la medida. Él fue amoroso, cariñoso, hospedador, fue un hombre, un gran maestro, fue Dios y Él se fue, pero dejó el molde. Y ese molde nosotros tenemos que caer en ese molde. Por lo tanto, nosotros debemos ser hallados en Cristo. La Escritura dice también en 2 de Corintios 11, verso 23, no lo busque, solo léalo. Dice que somos ministros de Cristo. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas y 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el mar. En camino muchas veces de peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de 1000 naciones, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío y en desnudez. Esto era el apóstol Pablo, un hombre que había sufrido cárceles, golpes, blasfemias, inundaciones, naufragio, hambre. De todo eso tampoco se gloriaba, sino de lo único que él quería gloriarse era de tener a Cristo en su corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Por lo tanto, nosotros como hijos del Señor tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto significa que Pablo, hermanos amados, él no se vanagloriaba de nada, ni se creía nada. Lo único que él exaltaba y recalcaba es que él quería ser igual a Cristo. Él dejaba todo por basura con el hecho de ganar solamente al Señor. Y él dice en el libro de Romanos de que, hermanos amados, nosotros debemos no tener un concepto más alto de nosotros
de que realmente nosotros tenemos. Porque a cada uno se nos fue dada una medida. Por lo tanto, si la hermana Yesenia mide 1,50 m, ¿podrá ella medir 1,80 m? No. Entonces, aunque se saque la foto, ¿cierto?, con el celular de abajo hacia arriba, como para que se vea grande, no va a crecer, porque la estatura de ella es 1,50 m. Eso significa que ella no puede tener más que eso. Pero su expectativa es tener 1,80 m, 1,70 m. Pero no va a poder. Por eso Pablo dice que nadie tenga un concepto más alto de sí del que debe tener. Es decir, Dios a cada uno le dio lo que tiene y con eso tiene que conformarse. A mí a lo mejor me gustaría tener más pelo, pero Dios así le plació. ¿Qué tengo que hacer yo? Gozarme con lo que Dios me dio. Porque vemos nosotros que tenemos una cultura y estamos en medio de una cultura donde nadie está conforme con nada. El que es pequeño quiere ser grande. El que tiene el pelo ondulado se lo alisa. La que se lo alisa se lo ondula. Amén. Por lo tanto, la que es gordita quiere ser flaca y la que es flaca quiere ser gorda. La que tiene la nariz ancha quiere tener la nariz finita y respingada. Y la que tiene la nariz respingada le gustaría tener más grande. Así somos. Vivimos en un mundo de desconformismo en donde la Escritura a mí me dice que yo tengo que conformarme. Porque así dice el verso 3. Digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros no tenga un concepto más alto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe de Dios que repartió a cada uno, conforme a la medida de fe. Es decir, usted tiene una fe, un crecimiento y una estatura que Dios le dio. Según lo que Dios le ha dado, sea poquito, sea grande, sea fiel, no piense o pretenda tener más, porque eso es vanagloria, sino solamente lo que el Señor quiere entregar. Y poco a poco Dios va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, porque usted se va embarazando de Cristo, va creciendo y Dios va haciendo su obra en usted. Por lo tanto, ¿debemos vanagloriarnos nosotros de lo que tenemos? De ninguna manera. ¿De lo que sabemos? De ninguna manera. Ni de lo que tenemos, ni de lo que sabemos. Porque si fuera por Dios, Él nos quitaría todo esto y nos deja en blanco. Amén. Porque todo es de Él y para Él y por Él. No hay gloria humana, sino toda la gloria es para el Señor. Para nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mientras más Dios nos dé en sabiduría, en riqueza, en lo que sea, más humildes debemos ser. Hay mucha gente que vive de apariencia. Mucha gente que no tiene nada, pero aparenta tener todo. Y hay otros que no tienen, que tienen todo y viven como reales mendigos. Entonces nosotros debemos tener un equilibrio. Amén. En poder, hermanos amados, de lo que Dios nos da, poder ser y bendecir, porque aquel que da, Dios también bendice. No somos grandes millonarios, como le dijo Pedro, ¿cierto?, a ese ciego, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Pedro tenía oro, tenía plata, no tenía, era igual que nosotros, pero tenía un poder. Y ese poder era Cristo en él. Ese poder puede ser suyo y mío si dejamos que Cristo crezca en nuestra vida. Y para eso tenemos que dejar la vanagloria y poder ser humildes. No de ropa, sino de corazón. Amén. Ser humano, ser de piel, no arrogante ni altanero. Ni pasar a llevar al hermano ni a la hermana porque sabe un poco más o sabe un poco menos. Todo lo contrario, ser hospedador, ser hermanos de piel. Que los hermanos puedan venir a la iglesia porque se sienten cómodos, porque les gusta cómo los hermanos son y porque la palabra también les habla cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Dios bendiga nuestra vida. Y así como Pablo no se vanagloriaba de nada, ni se gloriaba de nada,
así también seamos nosotros, sino que la única gloria que haya en nuestra vida sea la de Cristo. Amén. ¿Cuántos quieren tener la gloria de Dios en su vida? La gloria de Cristo viviendo aquí, manifestándose cada día. En una alabanza, en una prédica, en una oración. La gloria de Dios, como dice un corito, cayó en el Sinaí, pero hoy la gloria de Dios está dentro de mí. Amén. Por lo tanto, vamos a orar al Señor para que esa gloria se manifieste y se glorifique en su vida, para que usted pueda enamorarse de Cristo, así como Pablo. Dejó todo, hermano. Pablo dejó toda su riqueza, su prosperidad, su comodidad, por tener a Cristo. Oremos al Señor.